Bienvenidos mis guerreros de Tauro a esta lectura semanal del 9 de septiembre hasta el día 15. Soy J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y recuerda compartir este video y dejar tus deditos para arriba para que podamos llegar a muchos más guerreros. Tauro. Vamos a ver entonces cuáles son las energías que vas a tener esta semana del 9 al 15. Déjame en los comentarios también cómo te está yendo, cómo va a estar todo junto a ti. Y te sale la carta de la plenitud. Esta carta te está indicando, mi amado guerrero de Tauro, de que va a ser un momento en el cual tú te vas a sentir finalmente durante esta semana que has logrado llegar a ciertos objetivos, donde tú te vas a sentir satisfecho con las cosas que están sucediendo a tu alrededor y vas a encontrar también lo que es esa paz y esa tranquilidad contigo mismo. La semana del 9 al 15 va a ser una semana extremadamente positiva para muchos de ustedes. Recuerden que estas son lecturas generales, no todo el mundo se va a identificar con ellas. Si tú te identificas con ella, pues qué bueno. Y tienes que mantenerte entonces con esa actitud bastante positiva porque cualquier dificultad que se te pueda presentar durante esta semana la vas a poder vencer. Quédate conmigo hasta el final porque allí va a haber una pregunta interactiva de sí o no. Te voy a sacar dos cartas, tú puedes escoger una y ella entonces ahí te responderá sí o no a cualquier pregunta que tú tengas, así es que puedes ir pensándola desde ya. Me hablan también de que un ciclo difícil está por terminar en la vida de algunos de ustedes, guerreros de Tauro. Y esto va a ser muy positivo para ti porque te va a permitir entonces tener paz, tener tranquilidad. Termina una dificultad, termina una etapa en la cual tú sentías que no ibas a poder continuar. Y se te van a estar abriendo grandes puertas, las que permitirán que tú crezcas en tu vida personal y también profesional durante esta semana. Algunos de ustedes también podrían estar teniendo una conexión en la cual está llegando a tu vida una persona que te va a dar algún tipo de lección durante esta semana. Y esa persona simplemente podría estarte dando un consejo, podría ser una amistad, podría ser un familiar o podría ser una persona que sin saberlo te va a dar la clave que tú necesitas para poder obtener la respuesta al problema que tú has estado teniendo durante esta semana. Si has estado teniendo durante hace mucho tiempo, guerrero de Tauro. Si has estado preguntándote qué camino tomar, qué hacer con tu vida, hacia dónde dirigirte durante la semana que viene. Sin buscarlo, llegará a ti esa respuesta que tanto tú has estado esperando. Es una gran semana para ustedes, mis guerreros de Tauro. Recuerden siempre mantenerme al tanto. Yo estoy ahí leyendo los mensajes. También puedes comunicarte conmigo por medio de mis redes sociales, @jtarot7. Vamos a ver, esta carta quiere hablarte si estás trabajando en estos instantes. Te sale la carta de la Reina de Oros. Y si estás trabajando, aquí marca de que podrías estar teniendo una conversación muy importante con una jefa durante esta semana. Y parece que algunos de ustedes podrían estar teniendo algún tipo de opción o nueva oportunidad dentro de su trabajo. Habla de que si estás planeando o estás pensando en conversar respecto a algún tipo de aumento de trabajo, respecto a algún tipo de cambio de posición o algún tipo de conversación, porque parece que alguien aquí está buscando un mejor salario también. Si eres tú que estás interesado en tener un mejor salario, entonces esta carta te indica que definitivamente durante la próxima semana del 9 al 15 de septiembre vas a poder tener estas conversaciones con respecto a salario, una mejor oportunidad. Y si algunos de ustedes están teniendo energías en las que este cierre de ciclo que quieres llegar a tener en tu vida tiene que ver con irte hacia otra empresa, no te sorprendas si tu empresa actual te hace algún tipo de contraoferta para que no te vayas. Ellos van a querer ofrecerte más dinero. Al final del día, recuerden, mis guerreros, que ustedes son responsables por su vida y toman las decisiones que ustedes consideran que son las correctas. Yo solo estoy aquí para darles un consejo y una guía de qué es lo que les puede suceder. Si estás desempleado, ¿cómo va a ser esta semana para ti? Vamos a ver. Te sale la carta de la Reina de Bastos. Esto te está indicando para los que están desempleados que tengan cuidado con ofertas de trabajo que sean estafa. Si algunos de ustedes está buscando trabajo que tenga que ver con aviones, barcos, cruceros, o estás buscando algún trabajo en general, mucho cuidado con algunos anuncios que pueden estar saliendo en periódicos. Sí,
todavía leen algunos de ustedes de periódico, o que puedan estar saliendo por el internet, porque podrían estarse encontrando con alguno de estos anuncios que van a ser falsos y van a querer hacer algún tipo de estafa o scam, que van a querer pedirte dinero, que deposita este dinero aquí o paga esto, paga lo otro, hay un fee de reclutamiento, hay un pago que tienes que hacer. No, cualquier tipo de empresa, la mayoría de las empresas que yo conozco, y la mayoría de las empresas en general nunca le hacen ningún tipo de solicitud de dinero a nadie para poder formar parte de ese equipo de trabajo. Por lo general, ellos son los que, una vez que terminan ese proceso de reclutamiento o de entrevistas y pasas al reclutamiento o al entrenamiento, ellos son los que en algunas ocasiones te pagan ese entrenamiento, pero tú no tienes que pagar nada. Así que cuidado con estafas y movimientos de dinero para los que están desempleados, porque por esa urgencia habrían personas que querían aprovecharse de ti. Solo atentos a esa cosita durante esta semana, ¿no? Vamos a ver cómo se te aspecta la de más adelante. Para los que están en una relación, ¿cuál es el mensaje para ustedes? Los que están en una relación, te sale la carta de los enamorados. Y eso se está hablando de que tú finalmente junto a tu pareja vas a poder tener esa conexión que tanto has estado esperando. Y vas a tener grandes revelaciones con esta carta de la plenitud, donde tú y tu pareja finalmente pueden limar asperezas. Las dificultades que ustedes estaban teniendo van a quedar atrás. Y con esta carta te están indicando aquí de que ustedes finalmente van a poder tener la unión que siempre han estado deseando, esa conexión espiritual que ustedes siempre han estado buscando. Van a también durante esta semana algunos de ustedes en pareja a poder elevar nuevamente esa llama de amor, reavivar esa llama de amor si es que en su relación se estaban perdiendo un poquito esa conexión y esa chispa, y que durante esta semana ustedes van a poder tener la oportunidad de hacer algo juntos que no están planeándolo, que va a salir de repente. Y eso los va a ayudar. Mira, me están diciendo tus guías también que algunos de ustedes pueden tener durante esta semana alguna cena planeada pero con amigos, que tus amigos van a cancelar, que si ese es el caso, tú continúa a esa cena con tu pareja. No importa que tus amigos no vayan, porque esa cena va a ser muy importante para que tú y tu pareja puedan limar ciertas asperezas que están teniendo y puedan estar entonces en tranquilidad. Así que esta semana a la pareja, una cena romántica o 2 cenitas románticas durante esta semana o el fin de semana van a ser muy bien aspectadas para que puedan limar asperezas y estar nuevamente en el amor. Pero está muy bien aspectado para ustedes el aspecto del amor. Si estás soltero, ¿cuál es el mensaje para ti? Déjame saber si te gustan estas lecturas semanales para continuarlas haciendo. Deditos para arriba y a compartir este video. Los solteros, te sale la carta del 4 de oros. Tauro, que estás soltero, estás cerrando tu corazón, ¿eh? Estás resguardando muchos resentimientos, mucho dolor, mucha energía negativa. Tienes que abrir tu corazón y soltarla, pero eso viene con un riesgo, ¿eh? Taurito, porque si abres tu corazón y sueltas esas energías negativas, vas a estar expuesto entonces a que entre otra nueva persona o que entre un nuevo amor y que te pueda lastimar. Pero entonces depende de ti. ¿Quieres mantenerte encerrado como estás? Solo, triste y en algunas ocasiones hasta deprimido, o quieres abrir tu corazón, dejar salir todo ese resentimiento y toda esa negatividad y abrirle la puerta y la oportunidad a un nuevo amor. ¿Qué quieres hacer, Taurito? Dime, ¿qué quieres hacer? Déjamelo ahí en los comentarios para saber entonces cómo podemos ayudarnos mutuamente, mis guerreros de Tauro. Veo también de que algunos de ustedes podrían estar teniendo un secreto. Pueden ser que ustedes reciban esa información de parte de otra persona o que tú le comentes tu secreto a una persona, y eso podría estarte ayudando hasta cierto punto a sentirte un poco mejor. Pero aquí tus guías te están diciendo: esta semana ten cuidado de estar compartiendo tus secretos, porque tú puedes tener esa intención de que quieres contarle algo a alguien para sentirte mejor, pero tus guías aquí te están diciendo: es preferible que secretos no estés contando durante esta semana. Abre tu corazón, deja ir lo negativo, pero siempre resguardando algo en particular que tenga que ver con un secreto. Puede ser que te gusta alguien que está comprometido o comprometida, y si ese es el caso, mejor calladitos, guerreros de Tauro, no estén revelando esas cosas porque podrías salir perjudicado.
Para los que están interesados en los números de la suerte, luego de esto, entonces voy a venir con la pregunta interactiva de sí o no, así que quédate conmigo, no te vayas. Vamos a ver entonces, recuerda suscribirte, activar la campana, dar tu dedito para arriba y compartir este video para que lleguemos a muchos más guerreros y así entonces definitivamente continúo haciendo estas lecturas semanales. Te sale el 6, el 5, el 1 y el 5. Recuerda hacer las combinaciones de los números que más resuenen contigo. El 15 me gusta muchísimo, el 56 también. Al final del día tú haz la combinación que te guste más a ti. A mí me gustan estos dos, 15 y 56. Y tu día de la suerte, el día cargado de energías positivas para ti, mis guerreros de Tauro, para esta semana donde puedes recibir muy buenas noticias, va a ser el día martes. Mucha atención entonces al día martes 10 porque va a ser muy positivo para ti. Ahora sí, vamos a pasar entonces con la pregunta interactiva. Te voy a sacar dos cartas. Una pregunta de sí o no. Puedes preguntar, ¿me conviene cambiar de trabajo? Puedes preguntar, Francisco está enamorado de mí. María está enamorada de mí. ¿Me conviene, María? Puedes hacer la pregunta que tú quieras en estos instantes, una pregunta de sí o no. Tienes la opción 1 y la opción 2. Tú escoges la que más resuene contigo. ¿Estamos listos? Mientras esperas y piensas en tu pregunta, suscríbete, activa la campana. Ok, si tomaste la opción 1 o la opción A, la respuesta para ti es un sí. Si tomaste la opción B a tu pregunta, la respuesta para ti es un sí también. Muy bien, así que si alguno de ustedes se hizo el interesante y preguntó dos veces, pues te lo han confirmado dos veces a ti. Gracias por estar junto a mí esta semana, espero que lo hayas disfrutado. Aquí en pantalla te aparecen los siguientes videos que te recomiendo y en la parte superior está el enlace para que tengas una consulta conmigo privada. Soy Jota y te decreto mucha luz y progreso.